Gloria al nombre del Señor. Y ya que estamos aquí, Héctor, Amén. dirígenos en oración antes de comenzar. Amén. Padre, una vez más venimos, Señor, ante tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, por el día que tú nos diste hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre nos guías, tú nos diriges, Señor. Podemos estar seguros que tú estás con nosotros en todo momento, Señor, que tú no nos dejas. Padre, y ahora que nos preparamos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos hables a un nivel personal, a un nivel de tú a tu Padre, Señor. Háblanos, Señor, revélanos, Señor, ministranos, Señor, de una manera especial, Padre, Señor. De tal manera, Señor, que nosotros podamos ir afuera, Señor, y también, Señor, hablarle al resto del mundo, Señor, acerca de tu grandeza, de tu poder, Señor, de tu misericordia, de tu amor. Señor, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, que tu palabra sea grabada en nuestros corazones, Padre. Enséñanos a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Jesús. Amén. Jeremy, Dios te bendiga mucho. Jeremiah, the big guy. ¿Cómo vas? ¿Cómo andas? Por los cojitos. Con un pie adelante y otro atrás. Eso fue intencional. Eso es como, directo al hígado. Bueno, continuamos el tema de continuamos con el tema de rompiendo las cadenas. Y vamos a continuar en la parte que nos quedamos en la página 47 abajo, bajo el tema de esta hora, que es tradiciones mundanas. Ay, qué dolor. ¿Alguien me puede mencionar tradiciones mundanas? Tradiciones mundanas. Tradiciones mundanas. Yo diría, bueno, la fiesta de Halloween. Ajá. Sí, ¿Qué más? que sí, la buena suerte. Poniendo el pelo debajo de aquí, o porque me va a traer la buena suerte, cosas así. El diente debajo de la mano. Sí. Estampitas y cosas así, o sea, cosas que. Vamos a hacerlo más difícil, porque así es fácil. Vamos, ¿qué tradiciones mundanas hay cristianos que las celebran? Crisma. Dilo sin miedo. Es ahora. Te digo, Carol. Bueno, se celebra, nosotros celebramos el propósito de Jesucristo, lo celebramos a Él. La Navidad. No es porque Él nació en ese día, pero lo hacemos para celebrarlo a Él. Seguro. Pero en el mundo, por tradición, pues se han hecho otras cosas que se han acumulado una arriba de la otra. Y ellos celebran la Navidad, pero no tiene nada que ver contigo. Es un acto de celebración, pero eso está lejos de eso. Y hay cristianos que se van de slide y hacen la misma mentalidad del mundo. Se olvidan de Es otro collar, pero es la misma situación, ¿verdad? Hasta que llegue enero. Hasta que llegue enero. Exacto. Se reconcilian en enero. Otro ejemplo. No comen res en un día con santo. Sí. Abstenerse de. ¿Y cuál es la razón? Dicen que. O sea, ¿de dónde vino eso? Esas son historias que salen y muchas veces. Yo cuando era católico yo escuchaba. ¿Era historia o doctrina? No. Hay una hay una mezcla. No, también hay penitencia. Sí, porque si alguien que come carne en esos días está ofendiendo a Dios. ¿Me entiendes? Incluso hay muchos que dicen que si comían carne y otra cosa, que si te metías al mar te convertías en sirena o en sireno, eso es raro. Pero no, en serio, hay un montón de cosas allí. Pero yo una vez hablé con una señora de muy vieja edad, de tiempo muy vieja edad, y la señora me dijo a mí, eso es falso. Eso se refiere al pecado carnal. Entonces yo dije, wow, o sea que el Viernes Santo no. Entonces dice, bueno, por respeto a guardar el señorío y la pureza de Dios, no se debe tener actos carnales ese día. Entonces dije, bueno, hay un poco de lógica, pero yo con eso sí me quedé así más tranquilo. Pero eso de no comer carne, no sé qué, la gente empieza a comer solamente pescado y el pescadero está contento.
Exacto. Un momento del año productivo. Sí, sí. Pero cuando hablamos de tradiciones mundanas, nosotros somos de diferentes países. Por ejemplo, en Puerto Rico, la tradición para Navidad es que se come ciertas comidas como arroz con gandules, lechón asado. La gente toma coquito, celebran ciertas fiestas. En Navidad, en Año Nuevo, el Día de Reyes, y luego después del Día de Reyes celebran 8 días más para seguir festejando, y los que les gusta la fiesta, pues 9 días después de eso. O sea que son tradiciones que la gente guarda pensando que, bueno, es algo bueno, pero no es, es para festejar, no tiene quizás un elemento de lo que significa, ¿verdad?, la época y esas cosas. Eso es una tradición. A lo mejor en Venezuela tienen tradiciones diferentes, en Colombia. Hay tradiciones mundanas de que son culturales de este mundo, sí, ¿verdad? Porque esto no quiere decir que sean malas. Es algo cultural del mundo, el mundano del mundo, pero en sí no sé si nos estamos refiriendo a... Pero no es mundano pecaminoso. No es mundano pecaminoso. Sí, es mundano porque surgió de la humanidad. Exactamente, a eso es lo que me refiero. No quiero decir que sea pecado, sino que es pecado. Exacto, pero porque hay tradiciones que no son malas. Ajá, son de nosotros, son de humanos, son culturales, que no tienen nada que ver con pecado. Y la otra definición de lo que es del mundo se está refiriendo ya a algo que sale que tiene algún punto que de starting point, pues ya es algo pecaminoso, satánico o otra cosa así. Se va en contra de Dios. Es correcto, es correcto. Jeremías y después Emanuel. Sí, para regresar un momentito a lo de comer carne. La razón por la que no se acostumbra a no comer carne no es tan solo el Viernes Santo, es durante la Cuaresma. Ajá. ¿Y la Cuaresma es? La Cuaresma son el periodo de 40 días que se honra supuestamente mientras Jesús estuvo los 40 días en el Valle de ayuno, estuvo sin tomar y sin comer nada. Okay. Entonces, para quizás las personas, para decir, pues vamos a pasar lo mismo que pasó Jesús, crearon esa costumbre, esa tradición. Y se continúa celebrando. Emanuel. Sí. Dios con nosotros. Tengo que decirlo, cada vez que digo Emanuel, hay que decirlo, porque eso es como Emanuel y el apellido. Yes. Una porción bíblica aquí que todos conocemos con relación a este tema de las culturas. Nosotros los cristianos, en el mundo cristiano, tenemos nuestra cultura también. Tenemos una cultura cristiana. Si le vamos a poner un nombre, pero nosotros tenemos una cultura también, y yo creo que debemos de cultivar una cultura que sea centrado en el Evangelio, que sea centrado en Jesucristo, que sea centrado en el compartir y la armonía y el amor de la iglesia, a lo cual el Señor nos ha llamado. Pero en el mundo también hay culturas. Vivimos en una cultura, la cultura americana, por cierto, en el contexto de los Estados Unidos. Y Pablo, con relación a las costumbres o culturas, él se dirige hacia los romanos y la iglesia en Roma, y él le habla: ustedes verdaderamente son la ofrenda. Ustedes corporalmente son la ofrenda a mí. La ofrenda de adoración a mí verdadero. Ustedes son el culto o servicio racional, como lo pone la Reina Valera. Verdaderamente ustedes son los que se deben de presentarse a mí como sacrificios vivos. O sea, la iglesia católica es bien litúrgica, o sea, son bien rituales, en otras palabras, ceremonial, y viven un cristianismo muy
basado en el contexto de liturgia y ceremonial y todo esto, pero Pablo nos habla y nos insta, ustedes son el sacrificio, ustedes son el sacrificio vivo, la ofrenda, o sea, ustedes se deben de presentar su corazón, así mismo su cuerpo, su corazón, su alma y su espíritu completamente a Dios. Y ese es nuestro culto racional, ese es nuestro culto que el Señor quiere. Y por eso dice la Biblia que le amemos con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón y toda nuestra fuerza, que abarca todo nuestro ser. O sea, que nosotros seamos eso. Y por eso él dice aquí, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que le entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea que nosotros le tratamos de adorar a Dios a través de nuestra tendencia o a través de hacer estos sacrificios humanos externos en el mundo para agradar al Señor, que por cierto, no, esas disciplinas no serán malas, tendrá su principio que podemos seguir, pero el principio es que nosotros somos el sacrificio, nosotros somos el culto, lo que Dios quiere, nosotros entregados completamente a Él. O sea que las costumbres no son malas, o sea, no son malas, pero hay algunas que son malas. Por eso dice Pablo que no se conforman, que no se conforman a este siglo, que no nos conformamos a este mundo, o sea, las costumbres paganas, las costumbres centradas en el pecado, centradas en la corrupción. O sea, por ejemplo, la costumbre que tienen las escuelas de enseñarle en su currículum a agregar un curso de que todos somos iguales. O sea, el género es igual, it's all the same, you know, and there's like over 70 genders y todo eso, y tú eliges de acuerdo a como tú sientes. Es una costumbre mundana, ya es una costumbre que nosotros no podemos abrazar. Y en ese contexto, Pablo no se conforman a eso, sino no imiten las conductas o costumbres de este mundo que son malas. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es muy buena, muy agradable y muy perfecta. Pastor, yo quiero, con el respeto que todos se merecen, pero en lo que está relatando Emmanuel, llega a mi mente algo que me parece que es bien importante. Y fíjense que tan importante es cómo es que se desarrolla la clase. Yo voy a ser sincero, esta semana yo no leí la lección, no tuve tiempo de verdad, y me quedé con el libro y con las ganas, en la noche me quedé, digo, bueno, como quiera que sea. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las costumbres que tenemos, por ejemplo, en Venezuela se celebra algo que se llama el espíritu de la Navidad, no sé si recuerdan, que el 21 de diciembre hacen una carta con todas tus metas, sueños y no sé qué, y entonces haces la comida y no sé qué, y eso se te va a dar. Se agarran 12 uvas. Entonces decimos, bueno, eso no tiene nada de malo, 12 uvas no representan un mes cada uva son 12, cada mes del año para que te den prosperidad, no sé qué. Entonces, decimos que de repente hay costumbres que no son malas, pero yo en lo personal, Nelson Martínez, les voy a decir algo, yo sí difiero de que, ahora que estoy en Cristo, yo sí difiero que muchas puedan ser bien malas. Y no porque tengan un acto de terror, no porque tengan que ver con algo de sexo. Pero, ¿qué le estás diciendo tú a los niños cuando tú les dices, el niño Jesús viene a una carta que te va a traer esto? O sea, realmente tú mantienes al niño engañado por un tiempo hasta que le dices la verdad. No se la puedes decir a mí. Entonces, un muchacho, de repente, con la emoción de lo que recibe el juguete, no entiende que indirectamente se le está enseñando. O sea, que estamos enseñándolo a mentir. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer él? Justamente lo que estamos viendo. Se crea una cadena que no es nada positiva, porque ese muchacho va a hacer lo mismo con sus hijos. Y yo hice eso con mis hijos porque mis padres lo hicieron conmigo. Y justamente este es el tema de las cadenas. Y estas son
Esta es una costumbre realmente, digamos, mundana. Quizás no se ve pecaminosa, pero ustedes me dirán, ¿enseñar a alguien que mienta es pecaminoso o no? Cuando Moisés recibió los mandamientos, no hay una que diga que no debes mentir. ¡Wow! Entonces nosotros lo hacemos también, lo hemos hecho, porque somos humanos. Y así como eso, muchas otras cosas más. ¿Cómo tú vas a escribir en una carta cosas que tú vas a esperar que te sucedan en el futuro? Y entonces, realmente eso nunca se materializa. Pero, Nelson, no te vayas tan lejos. Hay cristianos que leen el horóscopo. Sí, claro, por supuesto. Y te preguntan, no son los problemas, no es la imaginación que tienen los niños, porque nosotros somos muy buenas víctimas también. Sí, claro, por supuesto. Pero el problema es que el niño crece con esa mentira y la reproduce. Lo que estás diciendo es como dice, es como dice Manuel, y como estamos diciendo todos, sí, hay costumbres que son buenas y los principios que son buenos, pero hay costumbres que no son buenas. Puede parecer, las uvas pueden saber buenas. Sí, claro. Pero el celebrar lo de las uvas para yo recibir prosperidad, el evento encierra algo no bueno. Claro. Entonces, eso No hay fe. Eso lo que hay es una creencia, sí, de superstición, sí, debajo de la línea, de la capa. y que se convierte en una falsedad. Sí, se ve inofensivo. Eso no lastima a nadie. Eso es divertido, porque esos son los adjetivos que le damos ahora a estas cosas. Para justificar. Lo que está surgiendo ahora en las escuelas, que esto es un peligro horrible. Mira, si nosotros fuéramos a enseñar el género, lo que nosotros debemos decirles, no tan solo sabemos que por la palabra de Dios está mal. So, cuando tú hables con alguien, no sencillamente le digas, por la palabra está mal. Tú tienes que decirle también, por ciencia está mal. O sea, no tan solo porque Dios lo dijo, sino que como Dios creó todas las cosas y tú buscas la evidencia científica y natural de las cosas, lo que se está enseñando científicamente está mal también. O sea que tenemos que ahora comenzar a utilizar los guantes que debemos usar para pelear. Primero la palabra y segundo la lógica, porque la lógica respalda lo que Dios hizo. O sea, lo que Dios creó está creado lógicamente. La salvación del alma no es lógica. La salvación es sobrenatural. Y eso solamente con fe nosotros podemos procesarlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no te puedes salvar, porque tú necesitas fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Yo no vi a Jesús. Yo no vi lo que él hizo. La Biblia narra la información. Ahora, ¿qué sucede cuando yo creo en lo que dice la Biblia? Sucede algo en mi corazón que es sobrenatural, que yo no puedo científicamente explicarlo. Cuando tú le hables a alguien de la experiencia de la salvación, te tienes que escuchar tu testimonio, porque no hay data científica que pruebe que cómo tu DNA cambió. Pero tú puedes decirle cómo tu alma cambió. Entonces, eso es diferente. Pero cuando estamos en estos detalles, tenemos que entonces comenzar ciertamente a escudriñar qué es lo que estamos haciendo. Esto es esta costumbre a la luz de la escritura. Me acerca, me aleja de la verdad de Dios. Esto es algo que a Dios, que Dios está ok con eso, o Dios no está ok. Para yo saber eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto, tú vas a decir algo. Puede ser hasta el próximo tema. Ok, pues mira, aquí más abajo dice un versículo que es fantástico. ¿Quién lo tiene ya? Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nueva Traducción Viviente dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo.
Eso está bastante contundente. Está fuerte. Sí. Y de eso hay mucho. Sí. De eso hay mucho. Mucho. Y hay pastores. Iba a decir pastores. Sí, que están al frente. Exacto. Y promueven esas tradiciones. Exacto. Y promueven esas costumbres, públicamente y privadamente. Muchas veces lo hacen más privadamente porque tratan de impedir el escándalo público, pero lo viven. Entonces, el Señor está diciendo, Pablo está hablando, está aconsejando, que nadie los ponga preso. Y estamos hablando de las cadenas. ¿Okay? Quiere decir que hay tradiciones que nos atan. Inclusive la iglesia ha creado, la iglesia pentecostal, la iglesia cristiana en general, vamos a ponerlo así, ha creado cadenas dentro de la iglesia, de tradiciones. Solamente porque, por ejemplo, el pastor un día le vino esta idea y la comenzó a predicar como si fuera una doctrina bíblica, cuando no existe en la Biblia. Entonces, hermano, ¿cómo usted va a perseverar en esta congregación aquí en CCR? Si usted cree todo lo que yo digo, usted no lee la Biblia para corroborar lo que yo estoy diciendo. Si usted cree todo lo que yo le digo a usted, usted no es inteligente. Usted tiene que verificar lo que yo estoy diciendo. Eso yo no me voy a sentir mal. Yo lo provoco a los miembros de la iglesia. Prueben. Comprueben. Pasen al pastor por el filtro. Y mira, si hay que hacer la reunión, si no te atreves a hacer la reunión y te quieres ir, pero no te vayas sin decir lo que tienes que decir. Claro. Porque está la situación mal. Están las tradiciones que son en sí, hay algunas que son influenciadas a través del mismo enemigo. O sea, hay que ser sincero. Sí. O sea, el enemigo es un factor contribuyente a la creación de tantas tradiciones humanas que son en sí mismas pecaminosas. Pero hay algunas tradiciones que también no son malas, pero que llevan a un yugo, o sea, a que la persona tenga un yugo sobre ellos, sí, que no puedan llevar. Pero cuando yo me criaba, como decía el pastor, yo me crié en una iglesia muy pentecostal, tradicional pentecostal, traditionally Pentecostal. Y en ese contexto, nosotros escuchábamos, como dice el pastor, nosotros escuchábamos todo lo que se decía y nosotros lo recibíamos como doctrina, lo recibíamos como inspirado, como respirado por Dios, cuando no era respirado por Dios. O sea, y lamentablemente, y yo lo creía todo. y había varias tradiciones que se llevaban a la mayoría de la juventud afuera, al mundo. O sea que yo siempre me preguntaba pero si esto transforma, si tener la falda, si tener si quitarse los varones, mantenerse el cabello corto y la dama el cabello largo y no joyería, no pintura, si esto salva, si esto, tú sabes, lo que salva transforma. Tú sabes, la salvación en Cristo es una transformación. Y eso, entonces, si vine a Cristo, Cristo me quitó todo esto, es una transformación. Se supone que yo me mantenga en Cristo, porque hubo una transformación, tuve un encuentro con Cristo, tú sabes. Pero qué triste que eso no era el caso. O sea, que yo veía tanta gente irse, pero a la misma vez cuando se iban y yo lo veía en algún lugar, estaban literalmente iguales a como entraron, con los pantalones, con la pantalla, con esto y aquello, y yo vine a entender después de un año que llevo aquí, o sea, que salí de ahí, de ese contexto, de ese tipo de iglesia tradicional pentecostal, vine a entender eso no transforma. Lo que transforma es Dios, el corazón hacia afuera. No
de afuera adentro, quitándonos esto y aquello. Es algo que está arraigado en el corazón. Sí. Es algo que la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él va a darle un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y escribirá sus mandamientos en las tablas de nuestro corazón. Ezequiel 36, que está hablando básicamente proféticamente del nuevo nacimiento, cuando en la conversión, cuando venimos a los pies de Cristo. Y wow, estas tradiciones, y siempre había poca gente. Hasta el sol de hoy eso es así en esas iglesias. Y yo amo de donde yo vine. Entonces yo mantengo tantas cosas que fueron positivas, que hasta el sol de hoy aguanto porque fueron de beneficio a mi vida. Pero a la misma vez, en el otro lado de la moneda están las negativas. Y estas están en el lado de la moneda negativa, lamentablemente. Y eso, después de un año atrás, que yo vine a la escritura, después de 24 años, wow, esto no está aquí. Y esto no está aquí, y esto no está aquí. Y yo creía que yo era más santo. Yo creía que era más espiritual, y ese era el problema. Porque hay tradiciones que son pecaminosas, pero hay otras que no son malas, no son buenas ni son malas, que se pueden hacer. Pero que si tú te aferras a ellas, está provocando algo. Un orgullo. Puede provocar una arrogancia, una altivez de espíritu, donde tú te crees más por una obra. Exacto. Te crees la más. Biblia dice que no es por obra, o sea, no es por nada. Y a ese punto yo me creo igual, pastor, donde, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador y puedes alcanzarlo. Así, pero con esa norma o cultural, tienes que aceptar a Cristo, ahora tienes que hacer todo esto, porque si no, no eres cristiano. O sea, como que te hacía imposible alcanzar la gracia de Dios, y siempre te sentías culpable, siempre te sentías sucio, siempre te sentías que no era, que no te podía mirar porque no hacías este tipo de cosas que eran normas, cultura de años que se ha creado dentro de la iglesia pentecostal, pero que en sí, por la Biblia está claro, no es por ningún tipo de obra que tú puedas hacer. Quiero agradar a Dios por no comer por 3 días. A menos que tengas un ayuno de adoración y ayuno, ese es un sacrificio humano, pero por sacrificio no podemos alcanzar a Dios. Es por la fe en Cristo y aceptando la gracia inmerecida de que me perdone mi pecado y que se acerca a mí. Yo pienso que en ese punto la iglesia cristiana sí cayó en mucha cultura, pero cultura que simplemente añade requisitos humanos para poder alcanzar a Dios, y eso es contra la palabra. Y la palabra no dice eso. Ya hablamos de la iglesia. Yo sé que tú quieres decir algo, no sé. Es como una revelación. Va a salir. No, es coincidencia, porque lo que ustedes están hablando se encuentra en la primera parte de lo que está hablando aquí de cadena, perdón, tradiciones. Entonces, yo estudié y estaba de 3 personajes que se habló aquí. Uno de ellos era Jeremías. Era el capítulo 14 de Jeremías, pero tiene que ver con la oración. Perdón, sí, tiene que ver con la oración. Pero aparentemente ese capítulo 14 estaba hablando de los falsos maestros. En secuencia, porque lo que estoy discutiendo ahora tiene que ver con las tradiciones mundanas. Pero mientras yo entré al próximo tema, que habla de cómo romper cadena mediante la oración, habla de estos 3 personajes que ellos oraron cuando intercedieron, y hablaba de Jeremías, y me llevó al capítulo 14 y hablaba de los falsos maestros que tuvieron los reyes antes de Jeremías. Empezaron a decir al pueblo que Dios le iba a dar paz, que Dios le iba a dar lluvia, que Dios le iba a dar un reguerete de cosas. Y Jeremías, cuando llegó el turno de Jeremías, él cuestionó a Dios y le dijo: ¿es cierto lo que estos falsos maestros están diciendo? Y Dios le dijo: no, lo que ellos están diciendo es falso, no es cierto. Para el pueblo viene un castigo, viene una sequía, viene
destrucción para el pueblo por causa del, y no me quiero adelantar, por causa del pecado, y ahí fue que él oró, intervino por el pueblo. Pero el punto es que ustedes estaban hablando de eso y estamos hablando que sí, hay maestros falsos que le dicen a la iglesia por tradición o por lo que sea, cosas que no son reales. Pero hay una revelación, porque aunque estos profetas le dijeron que no, que los profetas le dijeron al pueblo que lo que iba a suceder, hubo revelación a Jeremías diciéndole, no, tú corriges, tú dirías al pueblo que exactamente lo que viene. Porque la voz de Dios va a ser final. La final. Y firme. Yes. Pedro. Por eso nosotros estamos estudiando un tema que lee la Biblia. Pablo le escribió a diferentes iglesias porque las iglesias tenían el mismo problema. Por ejemplo, Gálatas le dice, Gálatas insensatos, tan pronto se están apartando de lo que yo enseñé, porque están llegando maestros falsos enseñándoles cosas a ustedes que ustedes no tienen que seguir, porque ya ustedes son libres en Cristo. Eso es lo que él le dice, ¿verdad? Ustedes son libres en Cristo, ahora están volviendo de nuevo a las tradiciones. En otra carta él le dice, nadie juzgue ni en días, ni lunas, ni comida, ni días de fiesta, ni nada de eso. O sea, nosotros no podemos dejarnos llevar por eso. Nadie no nos puede decir, no, porque tú tienes que guardar, o sea, tú tienes que ir a la iglesia todos los domingos a las 2 de la tarde, porque eso tienes que cumplirlo. Y sí, como cristianos tenemos que hacerlo, pero no lo hagamos por tradición. Exacto. No vamos a ir a la iglesia porque ya es una costumbre de yo ir a la iglesia los domingos y allí estoy una hora adorando al Señor. Si está adorando, porque quizás la gente va para cumplir por tradición. Y Pablo le escribe a estas iglesias, diferentes iglesias, porque cada una tenía un problema diferente. Por eso es que cuando usted lee las cartas, lo que Pablo le escribe a Corintios no es lo mismo que le escribe a Colosenses, no es lo mismo que le escribe a los Gálatas, porque eran ciudades que se gobernaban, ellas eran unas culturas diferentes. Entonces lo de Corintios no aplicaba a Galacia, pero él tenía que dirigirse a esas iglesias. Y entonces nosotros estamos viendo eso hoy en día, ¿verdad? Las tradiciones, que si tú tienes que hacer esto, que si no hagas esto, que si, como nosotros nos criamos así en la iglesia pentecostal. No, yo les digo, nosotros, gracias a Dios, no nos criamos a ese extremo. Porque gracias a Dios, el pastor que nosotros teníamos, le gustaba hacer giras y le gustaba llevar a los hermanos a pasear y todas esas cosas, que para muchos eso era pecado. Ir a la playa, ir a nosotros. Pero eso está surgiendo hoy en día, ¿verdad? Lo que está enseñando el mundo, si usted busca la Biblia, es lo que Pablo está, especialmente a Colosenses. Usted lee la carta de Colosenses, que Pablo está hablando de la excelencia de Cristo por encima, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Pues así nosotros tenemos que hacer, escudriñar la palabra, no solamente escudriñarla, sino entonces a buscar información, como tú dijiste. Vamos a probar científicamente que lo que el mundo está enseñando no es correcto. Tremendo. Dime. Una cosa que tenemos que ver de todo esto que estamos hablando es que hay un proceso de madurez. Las personas empiezan desde cero, 1, 2, 3, 4, 5, y van madurando. Lo que Pedro está hablando, que hay que escudriñar la palabra. Estas personas que tienen este tipo de costumbre o tradiciones no necesariamente están condenados, ni nosotros somos nadie para condenarlo a ellos. Hay un proceso de madurez, quizá ellos todavía no son maduros. Y yo creo, yo no sé si fue... no fui... Yo oí un pastor decir... Yo oí un pastor decir, yo estaba sentado al lado de una joven y estaba sentado de una joven en una de las iglesias que estaban. Y ella era visita. Y me recuerdo cómo era a mí, nunca se me va a olvidar, que el pastor estaba predicando y él dijo,
¿quiénes aquí son, y hablo de uno de los ¿cómo fue la palabra? De los Zodiac, lo que te hablo. De los signos zodiacos. Entonces, él preguntó de los y él preguntó que quién era, un ejemplo, Cáncer o Sagitario. Esa joven levantó la mano. La joven levantó la mano. Levantó la mano. Ella estaba al lado mío, era una joven visita, ella levantó la mano. Ay, papá. Entonces, él siguió con su tema, pero ¿cómo se sintió ella? La única que levantó la mano, porque era vecina, todo el mundo sabía que no podía levantar la mano porque van a decir algo que... Aunque sabía que signo era. Exacto, aunque sabía. Y leían como el pastor de lo haría, pero no levantaron la mano. Pero entonces esta muchacha levantó la mano. Y a veces que digo, tú sabes que tenemos que... ¿Cómo hablamos? Porque esta muchacha posiblemente era visita, que se estaba comenzando. Eso no la condena a ella, que ha dicho yo leo, o lo leo, o yo soy Sagitario. Quizá ella todavía estaba en el proceso. Está en la ignorancia todavía. Exacto, en la ignorancia. Ese es mi punto, está todavía. Ahora, no podemos. Si el Señor llega y esta persona no ha tenido la oportunidad, pero es como te decía, si el Señor viene, está propensa a perderse. Por eso es que nuestra responsabilidad de poco a poco alcanzarlo. Eso es lo que yo decía. En ese caso, el pastor, porque el pastor fue el que mencionó los signos zodiacos. No, pero ¿Qué era el pastor? Pero como digo, siempre hay esa costumbre mientras estas personas, la costumbre, cuando el Señor restaura, lo que restaura es el alma, el espíritu. Las costumbres que uno tenía mientras uno comienza, esas costumbres se van a quedar. Él no te va a cambiar tu físico, él no va a cambiar tu costumbre, no, es lo que te cambió. Ahora te toca a ti, la parte a ti de comenzar a crecer espiritualmente. Esa costumbre, si el Señor vino en ese momento que esa persona le sirvió al Señor, porque esa costumbre no va a cambiar de la noche a la mañana. Hay costumbres que no se van a ir. Hay costumbres que se van a ir. Pero hay otras que no, que necesitan Espíritu Santo y Dios. Trabajar con esa situación. Ese es mi punto. Y con todo eso yo necesito un mentor. Yo necesito una persona que me guíe, que me lleve de la mano. Y las clases que estamos haciendo ahora, para que la persona que está nueva vaya aprendiendo de la palabra como por leche, y después va a nivel 2, que es arroz con habichuela, y después viene el steak, el lechón asado. Me acuerdo cuando antes, hasta la galletita después de la restaurante chip. Recuerdo, por ejemplo, eso de los Zodiac, de los signs, eso ya yo sé que yo ya va como unos 5 o 6 años que yo ya eso no es. Si me dicen que soy de ellos, pero yo me recuerdo que a veces la costumbre mía de abrir la galletita después, a ver qué pero ya llegué a un punto que me di cuenta hace poco que abro y me pongo la galleta y no lo veo el papel. Y eso fue, sí, era algo simple, ¿verdad? Pero me di cuenta que yo lo que quiero la galleta. Exacto. No, y eso es lo que sucede. Estamos, esto que hemos hablado en estos minutos, Media hora. en estos 45 minutos, pasamos la página, vamos a repetir eso. No, sí, te gusta porque esto es evidencia de cuán real son estas cadenas. Y como todos ustedes han manifestado, el proceso adecuado para que las cadenas se rompan es, número uno, yo reconozco a Cristo como mi Salvador, tengo al Señor dentro de mí, Él rompe las cadenas principales que me atan contra el pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida, soy nueva criatura. Como soy nueva criatura, comienza una vida nueva. Pero como digo Héctor, empieza un cero bien grande. Vamos a seguir caminando hacia el frente con fe. Ahora, en el proceso, todavía en nuestro corazón existe la manera en que yo crecí. Las costumbres que yo tuve de niño, de adolescente, la mentalidad que tengo, que la cultura ha impregnado en mi mente. Oh, eso no está mal, ¿no? Y lo celebras con tus hijos cuando nacieron, con tu esposa, etcétera, etcétera. Pero la palabra nos está educando y nos dice, tengamos cuidado de no ser cautivos
por tradiciones humanas, que no son sino inspiradas por el enemigo, no vienen de Dios. Eso es lo que acabamos de leer en Colosenses, ahora capítulo 2, ¿verdad? Pero entonces, aún más certero es Jesús mismo, porque a veces nosotros decimos, no, eso no lo dijo Jesús. A menos que lo diga Jesús, yo no lo recibo. Nosotros, ustedes leyeron la lección, Mateo 15, versículo 3. Que Jesús le está hablando a los escribas del fariseo. Sí. Joel, léetelo desde el versículo 1 hasta el 3. Sí, y dice, y se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y preguntaron a Jesús, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y Jesús le contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Eso es antes que me pueda explicar eso, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Porque está comparando Jesús el mandamiento de Dios y está comparándolo con la tradición de los ancianos. O sea, ¿cuál es el issue? Los ancianos o los fariseos tenían un modo de pensar muy diferente a lo que era la ley. Ellos impusieron más cosas de lo que enseñaba la ley de Moisés. Entonces, por eso el Señor le dice, ustedes recorren la tierra para poder ganarse un prosélito, y luego que se lo ganan, entonces le hacen la vida miserable. Está diciendo Jesús, con tantos rudimentos y tantas cosas. Entonces ellos estaban poniendo por encima de lo que estipulaba la ley, los mandamientos de ellos y las exigencias de ellos, de que si no te laves, que si nada, de todas estas cosas. Entonces, si me permite, yo quiero leer el pasaje de Colosenses capítulo 2, si ustedes lo quieren buscar, comenzando en el verso 16. Pablo le escribe a Colosenses y le dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas a ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Ahí están los fariseos. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Que no van, en otras palabras, no van al corazón del asunto que deben de tratar. Cabe notar uno de los ejemplos más prácticos de eso fue la circuncisión. Porque los fariseos, sí, la ley, ¿verdad? Era que había que circuncidar. Parece que los fariseos querían alcanzar la salvación, el perdón de los pecados, la justificación por la ley. Pero nosotros sabemos y entendemos ahora que la ley nunca podía contra el pecado. La ley no fue diseñada para que tú fueras libre del pecado. Eso no fue el propósito de la ley. Jesús cumplió la ley, pero Jesús le está diciendo ahora que no es por esas cosas que ustedes pueden alcanzar la gracia. Los fariseos querían alcanzar gracia, querían alcanzar el favor de Dios por la ley, por la ejecución de la ley. Y entonces hubo una situación donde uno de los discípulos, no me acuerdo si fue de Pablo o de Pedro, no me acuerdo, me corrigen, que no estaban circuncidados. Y los fariseos le decían, no, tienen que circuncidarse, porque si no, ustedes no pueden ser seguidores de lo que usted está diciendo de Cristo. Entonces se volvió un revolú, se volvió un drama, se volvió una pelea. Entonces llegaron a la conclusión que ya no se trata de si está circuncidado o no, se trata de que alcancen la gracia de Cristo, de la gracia de Dios que se abría al mundo, que era Jesucristo, que iba a morir por nuestros pecados. Esos fariseos, no, tienes que, porque yo guardo la ley, yo soy más santo. Lo mismo que un rajatabla pentecostal de esa iglesia que yo no uso pantalones, yo soy santo.
Ese era el fariseísmo. No sé que está disfrazado de otra forma. Oh, yo voy todos los domingos. Está modernizado. El momento en que yo creo que una obra me gana el favor de Dios, me hace el nene más lindo de papá Dios, ahí ya yo soy un fariseo. Porque no es por nada de eso, ni era por la ley, era por aceptar la gracia de Cristo y dejar de mirar que todas esas cosas, esos ritos, me podían salvar. Lo que me podía salvar ahora es solamente uno, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la única diferencia entre nuestra religión y todas las demás. Esa es la única diferencia que nosotros creemos por fe. Las demás relaciones, ¿qué tengo que hacer yo para ganar la gracia de Dios? Un montón de cosas. Exacto, esa es lo único. Y no que ahora digo que nos están dando en el pecho, pero eso es lo que la palabra dice, que por fe, es la única religión que cree, somos los cristianos, que creemos que por fe, no por obra. Todas las demás religiones algo tiene que hacer para ganarte la salvación. Ahora, antes de dar la parte mejor, también mantengan en mente que cuando uno vive esa fe, el cambio surge en el corazón y luego es reflejado en las cosas que hacemos. Pero entonces, eso que es reflejado es genuino. No importa lo que tú estés pasando. Cuando tú eres criticado por ser cristiano y tú tienes a Cristo en el corazón, tú puedes estar seguro que tus frutos son dignos de la imagen de Cristo que está en ti ahora. Porque si tú decides no comer chuleta para el Señor, porque tú quieres honrar a Dios y no quieres comer chuleta. Yo no puedo juzgar a la persona porque no quiere comer chuleta. Porque para el Señor lo está haciendo. Yo le digo, dame tu chuleta y yo me la traigo. Sí, Y mi corazón todavía estoy sirviendo al Señor. Y por la medida de la fe de esa persona en el Señor y la medida de la fe mía en el Señor, en el día final, en el momento final, vamos a ser juzgados por como está mi corazón. Pero lo que yo quiero decirle es que mi exterior es un reflejo de mi interior. Yo no puedo cambiar afuera cuando mi adentro todavía está pensando en la vivencia de mi pasado. Porque entonces, ¿a quién yo estoy engañando? O sea, yo estoy en la iglesia y tengo que cumplir con estos reglamentos y estas cosas, pero ¿a quién estamos engañando? Porque la verdad de la Biblia dice que nosotros necesitamos tener a Cristo en el corazón. Y una vez tiene uno a Cristo en el corazón, surgen unos cambios de adentro para afuera. Entonces, esos cambios no se esfuerzan, esos cambios son naturales, porque la fe sin obras es muerta. O sea, no es que nosotros tenemos que hacer obras para ser salvos, es que nuestra fe en el Señor naturalmente provoca obras de salvación, obras que son del cielo. ¿Ok? Entonces, tu manera de ser, tu manera de hablar, tu carácter, tu integridad, eso tú no coges una pastilla en Walmart y te la recibiste. Eso sucede basado en un impacto con Jesucristo y un crecimiento paulatino de su palabra en nuestro corazón. Porque si no, pues todas las personas se quedaron en primera base y se quedaron ahí. Cuando nosotros veamos a alguien, que muchos de nosotros hemos visto personas y por la manera que están vestidas uno puede pensar, esa persona probablemente va a la iglesia pentecostal, ¿verdad? No juzguemos rápido, no juzguemos, porque muchos de nosotros, antes de acercarnos a donde estamos con Jesús ahora, estamos más atrás. Hoy estamos más adelantados, pero antes nosotros estábamos un poquito más atrás. Gloria al Señor por Jesucristo, que hoy por hoy estoy más cerquita del Señor de lo que estaba ayer, pero todavía me falta camino. Lo que tenemos que hacer es tener compasión, tener misericordia de ellos, orar por ellos,
siempre que hay una oportunidad uno poder conversar y hablar, demostrarles a ellos lo lindo que es poder estar cambiado por Jesucristo y gozar la vida del Señor ahora. Una vida de bendición ahora. Y ese es el principio de romper las cadenas. El final de este tema de romper las cadenas por las tradiciones dice el último párrafo. Omar, ¿cómo dice ese último párrafo? Dice, muchas tradiciones pueden coincidir perfectamente con la palabra de Dios. Pero cuando no es así, el que rompe cadenas reúne el valor para encarar un rumbo diferente y liderar a sus hijos hacia donde cree que el Padre Celestial quiere que vayan. Entonces inicia nuevas tradiciones que reemplacen las malas y genera un fuerte impulso para las generaciones de líderes. Así que, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Reconocer las tradiciones que son malas. Compara lo que estás haciendo con qué. No conmigo, no con las costumbres de CCR, no con las costumbres con la palabra de Dios. Y ponla en filtro, en balanza, y órale al Señor para que tú tengas la inspiración de la sabiduría del Espíritu Santo para discernir y rechazar las tradiciones que, mira, si no añaden valor espiritual, recházalo. Aunque no sean malas, si no añaden nada, está de más en tu casa. No las incluyas. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Busca tradiciones positivas que cultiven la familia, que cultiven la relación. Mira, si una tradición familiar es que todas las navidades, toda la familia se reúne. El día de Nochebuena, eso es tremendo. El día 24 de diciembre, reúnanse con la familia, celebren juntos, hagan una fiesta, eso está fantástico. Cuando ustedes quieren los aniversarios, ustedes quieren celebrarlo por costumbre, van a las montañas de Tennessee a una cabaña un fin de semana, y a ustedes les gusta hacer eso, o hacer cada año, hacer un viaje en crucero, que es una tradición familiar. Eso son cosas bonitas, eso está muy bien, no hay ningún problema. Ahora, si tú todos los años quieres ir a las fiestas patronales de San Juan, Puerto Rico, donde se honran a los santos, pero como yo crecí en ese ambiente y ahí en mi casa nosotros teníamos la misma costumbre de lo de las comidas. Mi papá no le servía Señor para nada, pero era costumbre, tradición, desde pequeño, desde lunes hasta domingo era comer pescado y arepas. Todos los días. Él preparaba ese pescado como 4 semanas antes, una jarra así de escabeche, que le dicen, con vinagre y aceite y sal y pimienta, y cuando salía ese pescado así para afuera, con el tenedor así cortadito, y después como con 4 o 5, y las arepas es como dumplings, como si fuera empanada frita, that's it, sin nada de condimentos ni nada, sin levadura, toda la semana. Y nosotros pues crecimos en ese ambiente, pero mi papá no era católico. ¿Verdad? Tradiciones. Sí, entonces, si no se hacía, había como que ese dolor de cabeza emocional, tú sabes. Si no estoy haciendo algo mal, eso no le agrada a Dios, eso cuando eso me tiene a mí subyugado. Y eso es lo que tenemos que quitar. Ahora, ¿cómo se quitan estas cosas? Esto mencionó algo bien clave. Omar. Una parte de... Oh, tú vas a decir algo. Yes, perdona. No, está predicando. Casi. Ahora, no, a través del Espíritu Santo. Pero entonces, ahora estamos viendo que podemos identificar eso. Ahora, ¿cuál es la parte final? Y esto mencionó ahorita acerca de cuál es la herramienta que tenemos que usar. Y comienza esa parte final de cómo romper las cadenas. ¿Cómo se rompen? ¿Mediante qué? Oración. ¿Qué tipo de oración? Intencional. No, intercesora. Sí, estratégica. Sí. Y eso es buscar el momento y las circunstancias que definan el momento para yo ponerme en la brecha. Ponerme entre medio de mi familia, mi salvación, y decir, no, esto no es. Entonces, ¿cuál es el poder que surge? El poder de la oración surge entre medio, para que entonces nosotros podamos levantarnos valientes. Porque no es fácil romper las cadenas. No es fácil romper las costumbres, romper las tradiciones. Si tú lo haces abruptamente,
vas a recibir un gran calor. ¿Ok? Y si estás dispuesto a hacer eso, pues mira, aplauso para ti, no hay problema. Pero también está a través del Espíritu. Porque no es con espada, ni es con ejército, más con el Santo Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros podemos someter nuestra situación en oración a Dios, y lo hacemos como intercesor. ¿Y qué es una oración intercesora? ¿Alguien sabe? Uno se pone en el lugar de. Wow. Tú estás dispuesto a recibir los golpes, pero tú estás dispuesto a dar golpes. Tú vas a defender. Eso es interceder. Hay gente que no puede, por ejemplo, yo no puedo orar. Y tú vas a interceder por mí. Tú vas a pelear por mí. ¿Cómo lo vas a hacer? Tú vas a orar por mí, como si fueras yo. Tú vas a ponerte, el fuego viene de frente de mí, yo no me puedo defender, tú vienes corriendo y dices, no, te pones al frente de mí. Eso es interceder. Hay un punto bien clave, que lo que decía ahorita con civil de la oración es que cuando nosotros intercedemos por otra persona y estamos orando, nosotros tenemos que incluirnos a nosotros en la oración. Sí, sí. Porque no podemos pretender yo venir a orar por la situación de otra persona cuando yo todavía no, yo tengo que recibir del Señor para poder interceder por la otra persona. Ese es lo primero. Y yo tengo que, para poder recibir y darle a la otra persona, yo tengo que estar envuelto ahí. Que fue lo que Jeremías hizo cuando Jeremías oró por el pueblo, que lo que estaba sucediendo era por el pecado que los padres de ellos habían hecho, y que el pueblo estaba pasando por esta situación. Jeremías dijo, él se incluyó en la oración. Sí. So, no es solamente decir, Padre, yo voy a hablar por fulano de tal porque mira, está pecando, porque mira su situación. No. Nosotros nos incluimos en esa oración intercesora. Nosotros debemos estar incluidos en esa. Sí, y tenemos que Emanuel, dale. Antes que se me vaya. La oración es vital, es un elemento esencial, vital en la vida cristiana. Por medio de ese canal que tenemos conexión con el Señor, como decía nuestro hermano Guillermo. Pero también, además de la oración, que tenemos que entregarnos, si es para nosotros, como también para los demás, tenemos que entregarnos al Señor. Hay que rendirnos a Él completamente y rendir nuestra necesidad en sus manos, donde entendemos que necesitamos una transformación. Una transformación en esa área donde nosotros vamos a recibir la libertad del Señor, pero la libertad viene del Señor. La libertad viene de Dios. O sea, yo puedo testificar rápidamente, 2 segunditos, que un año atrás yo personalmente mentalmente estaba bajo el dominio de las tradiciones que yo guardaba, que yo pensaba en aquel tiempo que me hacían más santo de lo que yo soy, o más justo, tú sabes, más. ¿Te acercabas más a Dios? Sí, más salvo, más. Y que me causaba que yo mirara a los demás que no practicaba esas tradiciones como más bajitos, o sea, como más bajos, y tener un cierto elemento de altivez. El Señor tenía que romper esos 2 pecados de altivez de espíritu y de ver a los demás como inferiores a mi persona. Cuando la Biblia dice que yo debo de honrar a los demás como superior a mi persona. Ese es el corazón de Dios. Es que yo estime, que yo honre a los demás, a mis hermanos, a mi familia, a todo el mundo en el mundo superior a mi persona. O sea, que nos amemos el uno hacia el otro. O sea, la Biblia dice que el discípulo se conoce por su amor. Es el distintivo del cristiano, es el amor. No hay cualquier otra cosa, quitarse esto, ponerse aquello, es el amor. O sea, y yo tuve que arrepentirme. Así yo comencé. Yo tuve que arrepentirme de mis pecados.
Yo tuve que arrepentirme de haber condenado a aquellos que no practicaban lo que yo practicaba. Yo tuve que arrepentirme de todo y el Señor sabe que en enero del año pasado yo rompí en llanto. Yo estaba roto en el corazón. O sea, yo estaba roto en el corazón porque el Señor había producido un rompimiento de conocimiento y conciencia de que yo estaba mal. Yo estaba mal por lo que había hecho, porque yo llegué a un conocimiento de las Escrituras, de lo que yo estaba pensando no era cierto, y que yo estaba juzgando a los demás de acuerdo a las tradiciones que no están radicadas en la palabra, no están registradas en las Escrituras. Y yo, la mañana siguiente, lunes, y a las 7 de la mañana yo estaba llorando y el Espíritu Santo me traía a mi corazón y a mi memoria esta persona, altivez, esta condenación hacia este grupo de personas, hacia esto. Y yo le dije, Señor, necesito tu ayuda porque yo solo no puedo. Yo soy un ser humano y tengo 24 años, pero Señor, yo llevo 24 años en esto también. O sea, soy tercera generación. Esto es un yugo muy fuerte para yo romper. Y yo se lo dejé al Señor y el Señor me lo rompió. Y no fue inmediatamente, lamentable. Quisiera que fuera, pero a través de over the course of time, del tiempo, de los meses, de enero hasta el verano del año pasado, el Señor me cambió eso. Yo puedo testificar eso. El Señor me cambió en eso en CCR. O sea, porque en CCR esa restauración vino a través aquí donde el Señor nos puso. Y yo veo las cosas de otra perspectiva, de una perspectiva escritural en vez de tradicional humana. O sea, el pastor me ayudó, el pastor me dijo, mira, Pentecostés no es esto, y la Biblia dice esto, y esto no se puede confundir con esto. Y yo, wow, y porque yo confundía el uno con el otro, o sea, usualmente, y el Señor me cambió eso, porque cuando yo primero fui a la iglesia, sí, Señor, yo veía, ay, Señor, caí en Babilonia. Aquí hay pantalones pero exacto, pero después que nos hicimos miembros en junio del año pasado, yo pude ver las cosas con claridad escritural, que hay una libertad que tenemos en Cristo, que no debe de ser ocasión para pecar, como dice la Biblia, pero tenemos libertad en Cristo. Y yo no debo de juzgar a mis hermanos por lo que esto, por aquello y esto, porque son mi familia. Y yo lo debo de amar, orar por ellos, recibirlos en la fe, fortalecerlos en la fe si están débiles en la fe. Eso lo dice la Biblia, cargar las cargas del uno y del otro. Tú sabes, y el Señor me quitó eso. Y cuando yo voy a la iglesia o voy a cualquier otra iglesia, yo no miro a las personas así. Inclusive, yo le dije al Señor, si tú me pones en mi camino, una de las personas que yo juzgué y que se sintieron mal, por la cual yo me arrepiento hasta el sol de hoy por eso, pero Señor, si tú me lo dejas presentar en mi camino un día, yo le voy a pedir perdón, porque yo estuve mal, y yo le voy a decir, usted es mi hermano en Cristo, perdóname por mi ignorancia en guardar esto y creer que eso me hacía más santo. El Señor nos hace santos. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. Es una persona, no es algo que yo haga. Es Cristo en que yo abrace la obra terminada de Cristo, donde dice la Biblia que Él se sentó. Y Él es el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote nunca se sentaba, pero Él se sentó en el lugar de honor, más alto honor. Se sentó porque esa obra se terminó. Tenemos que abrazarla para que nos salve, y a raíz que le sirvamos al Señor y a medida que caminemos con el Señor, esa obra terminada nos haga más transformados, más diferentes.
en Cristo, a más a Cristo, en otras palabras, básicamente. Amén. Pero es un testimonio. No, y yo estoy contento de que Dios ha trabajado en la vida de tantas personas, y especialmente Manuel, como ha trabajado en tu vida, porque es un ejemplo clásico de cuando el Señor impacta a uno y uno dice, no, vamos a romper cadenas. Y Señor, lo que a ti no te guste, quítalo. Exacto. Y tú has dicho, esto ha sido un proceso. Y entonces este proceso ha sido a través de convicción espiritual, porque las cadenas son espirituales. Entonces Dios mismo trabaja y nos ayuda, porque de eso se trata la restauración. Es un proceso. Todas las personas que llegan aquí a la iglesia, yo siempre, de una manera privada, yo les digo, el proceso de restauración exige un proceso. Y si tú estás dispuesta a dejar que el proceso de Dios trabaje en tu corazón, tú vas a ser una nueva criatura de verdad. Esto no es un slogan, esto no es una frase bonita que nosotros decimos, es que eso está en la Biblia, eso sucede. Ahora, uno que está dispuesto, Señor, rómpeme. Es como dice aquí en la página 50, cuando está hablando del hombre que está decidido a que se rompan las cadenas. Un hombre hace una declaración poderosa cuando dice, Señor, dedico mi familia y todo lo que tengo a ti. Te doy la plena autoridad sobre mi matrimonio, mis hijos y mis posesiones, y te pido que nos uses para tu honra. Cuando tú dices eso, entonces tú estás diciendo, tú eres el exclusivo. Y todo lo que no se amolde a ti, córtalo de aquí. Sácalo de aquí, de raíz. Yo creo que es un llamado para todos nosotros, que cuando nosotros identifiquemos estas raíces, estas cadenas en nosotros, que nosotros podamos consagrar nuestra familia, consagrar nuestra vida, consagrar nuestras posiciones, las que Dios nos ha dado, porque Dios nos las dio. Acuérdese de eso. Cuando usted vive allá arriba, que el frío de la estratosfera no te afecte la mente. Porque todo lo que Papá Dios te dio, Papá Dios te lo dio. Y si lo que único tú comes es arroz con frito, dale gracias a Dios, porque Dios te dio el arroz y huevo para que puedas poderlo freír y poderlo estirar encima de la rodilla. Está buenísimo. ¿Verdad que sí? Y si tiene gallina, mejor. Pero la idea es, hermano, que nosotros podamos actuar sin miedo. Que nosotros vayamos a la oración. Que cuando vayamos a la oración, tú te incluyas en la oración, como hicieron los profetas. No tan solo Jeremías se metió en la oración, Daniel, cuando estaba intercediendo por el pueblo allá en cautiverio, él oraba y él decía, fallamos todo. Y porque ellos están haciendo una oración que no es la oración común y corriente. Es una oración de intercesión. Tú estás poniéndote la ropa, la carga de otras personas encima. Eso se llama una oración de gracia, ¿sabes? Entonces, tú puedes, una vez que llegas a ese nivel, tú vas a poder ver las cadenas romperse. Y obviamente, como tú dijiste, uno empieza con uno, pero entonces cuando tú estás orando en intercesión, vas a ver Dios obrando por lo que tú estás orando. Eso lo tratamos en el primer capítulo de la guía 1 de la escuela de discipulado. Es cuando Jesucristo entra y se sienta a cenar contigo, y de momento él dice, ok, ahora vamos a empezar por cuarto por cuarto. A tú decirle esa oración, porque el Señor oye la oración, ¿verdad? Y el Señor responde a la oración. Ahora, cuando él empieza cuarto por cuarto, cuando una de las cosas de la escritura que siempre, no sé, se me inculcó fue que hasta que ponga todas las cosas bajo su dominio, todas las cosas, en orden y debajo de su dominio. Eso no se refiere simplemente al mundo, a la tierra, a la galaxia. Cuando él entre a reinar en tu corazón, él quiere poner todo. Sí. Nuestra familia, nuestros como sacerdotes, en orden. Todo lo que está desordenado lo va a comenzar a ordenar.
pero él va a comenzar a demandar. Y la cosa es que no podemos hacer one shoe fits all, porque lo que le va a pedir a Manuel no es lo mismo que le va a pedir a Jeremías. No es lo mismo que le va a pedir al hermano Pedro. Pues si el Señor le dice, hermano Pedro, quiero que no comas, vas a comer miel y higo y te apartas del vino y vas a hacer esto y no vas a ir. Él se lo está pidiendo al hermano Pedro, por las razones que él sabe. Pero el hermano Pedro no puede decir, ok, de ahora en adelante todos van a comer miel, higo y todos van a hacerlo porque si no, no pueden entrar al cielo. Ese sería un error. Pero el Señor va a comenzar a ordenar hasta que todas las cosas en nosotros, en nuestra casa, en nuestro espíritu, en nuestra familia, todo quede en orden debajo de sus pies, debajo de su señorío. Y esa es la parte donde yo le decía a los hermanos de la clase, no sé si se acuerdan, entonces se tranca el serrucho. Señor, lo que tú quieras, yo te lo doy, vete toda tu posición y ya te lo doy. Pero lo que dice, Dios le va a pedir a cada quien cosas diferentes que Él quiere que tú entregues, porque Él sabe que no te conviene. Él sabe que no es para el beneficio de tu crecimiento espiritual y son diferentes para cada uno. Para mí fue un bote una vez, que mi bote era un tío y yo no lo sabía. Te lo creo. Pero no podemos entrar ahí porque te pega mucho. Hay gente, pero ocupaba un espacio en tu corazón. Sí, yo no iba a la iglesia porque yo quería estar en el mar. Y también por eso es que sin darme cuenta era mi bote. Yo no quería faltar ni dar tiempo tampoco porque pero más era el tiempo que te estaba sacando el bote. Pero anyway, eso era una cosa que después fue revelada a mí. Sí. Él va a entrar. Mi esposa fue la que me dijo, ¿te diste cuenta que no hemos sacado el bote 6 meses? No, cogiendo polvo, después lo tuve que vender. Sí. Él va a entrar ¿Y qué hiciste con el va a cenar contigo, se va a sentar, porque tú lo invitaste a que se sentara en el trono de tu corazón. Exacto. Pero entonces lo que hace discipulado es que ahora va a comenzar a gobernar. Exacto. Y va a gobernar y decir, esto es terreno, pero esto está fuera de orden. Necesito que corrijas esto. Necesito que dejes esto. Vamos para el cuarto número 2. Entonces ahí donde entramos en la segunda parte, que si no agarraron el discipulado, agárrenlo, porque entonces comienza lo que es la obediencia. A lo que tú ya dijiste. Yo quiero que tú seas mi Señor, no el Señor de los demás, mi Señor. Ahora es, ok, quiero que hagas esto, ¿verdad? Sí, Señor. Vamos a comenzar a hacer arreglo, vamos a empezar a separarnos de esto, a separarnos de aquello. Entonces tu casa comienza poco a poco a ordenarse, pero requiere obediencia, requiere sumisión a ese Señor que acabamos de aceptar y a ese Señor que le hemos dicho, te entrego la llave, yo estoy cansado de manejar, quiero que tú manejes. Quiero que lo hagas tú. Yes. Pero requiere que mantener, y como familia, mantenernos en humillación a lo que Él quiera para nosotros. Amen. Es una jornada. Sí, un camino. Y la fe cristiana es una jornada. Y cada camino, cada situación en nosotros es particular para Dios, diferente. Pero Dios nos sana. De una manera milagrosa nos sana. Llegamos al final del camino con el Señor. Jeremías, quiero que leas la página 51, en las últimas oraciones que están en esa lista de bullet list que está ahí, y con eso terminamos esta noche. Cuando el pecado invada tu vida, arrepiéntete. Cuando la amargura eche raíces en tu corazón, perdona. Cuando las mentiras se mezclen en tu historia, busca la verdad. Cuando las tradiciones ganen terreno, vuelve a empezar. Cuando los problemas acechen para robar y arruinar, ora. Cuando los obstáculos aumenten, consagra y dedica tu familia a Dios. Case closed. Eso es así. Mike Close. Vamos a ponerlo de pie. No dice estas clases están fuera de mí. Yo doy gracias al Señor, hermano, por ustedes. Vamos a orar de manera especial antes de nosotros salir, por la esposa de nuestro hermano Daniel, Pastor Daniel. Ella se sometió a la operación hoy que tenía que hacer. La información que tengo cuando venía para acá con mi esposa es que ya está consciente, está hablando, todo con éxito en la operación, así que ahora es la recuperación. Así que vamos a orar por él y por ella y obviamente para que Dios ponga su mano y les ayude ahora en este proceso de recuperación, que puede ser que pase un tiempito, pero cuando Dios pone su mano, pues todo marcha bien. Amén. Así que vamos entonces a orar.
Padre Celestial, Padre de amor y misericordia, te damos gracias nuevamente, Señor, por lo que estás haciendo con este grupo de hombres valientes que estamos aquí. Señor, y yo te doy gracias por aquellos hombres que aunque no pudieron llegar por X o Y razón, Señor, yo sé que tú estás con ellos donde quiera que ellos están, que tú estás con su familia, Señor, y que tú tienes planes y propósitos con cada uno de nosotros, Señor. Como bien dijo Manuel, Señor, cada uno de nosotros estamos en un viaje especial particular, donde tú nos estás llevando de la mano, Padre Celestial, para crecer en ti y crecer en una relación real y personal que cambia nuestra alma toda, Señor. Te pedimos que, Señor, como hemos estado enfatizando constantemente, tenemos un hambre y una sed de que tú seas el soberano Dios, que nosotros podamos ponerte a nuestra familia en tus manos, nuestra vida en tus manos, nuestro hogar en tus manos, nuestras posesiones en tus manos, nuestros deseos en tus manos, y que tú reemplaces todo lo que a ti no te guste con tu voluntad, con tus tareas para nosotros, con tus propósitos, Señor. Te pedimos, Padre, que cuando sintamos, Señor, la presión de que hay cadenas que se quieren acercar para sujetarnos e impedir que nosotros crezcamos, que tú las quites del medio, Señor, y que podamos darte la gloria y la honra, y podamos no tan solo ser victoriosos, sino que al sentirnos victoriosos podamos también interceder por cada uno de mis hermanos, Señor, que cada uno podamos pararnos en el medio de la batalla y luchar por los demás, Señor, los unos por los otros, especialmente este grupo valiente de hombres, Padre. Glorifícate, Señor, estamos en tus manos. Haznos crecer con cada vez más fuerza, Señor, y con más devoción para ti, y poder seguir trabajando en la congregación para la gloria y honra de tu nombre, alcanzando nuestras familias, alcanzando la comunidad, como así tú nos has llamado a hacer, Señor. Te damos gracias, Maestro, y ahora en la conclusión de este estudio y de este servicio te pedimos, Señor, que lo lleves en paz a nuestras casas, Señor. Te pedimos, Señor, tu comunión, tu bendición, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios les bendiga, familia. Dios les guarde.